Hace mucho tiempo atrás tengo la experiencia de haber charlado con un comerciante. Dice, me vinieron a aplicar una multa porque no tenía un árbol en el frente de mi vereda. En realidad es una ley provincial. Nosotros con la ordenanza municipal nos adherimos a la ley provincial y sí, todo frentista debe tener su árbol y es más, cuando se hacen obras, antes del final de obra debe existir el recinto en la vereda para el árbol. Esto sí, se hicieron multas por ausencia de árboles. Sí. ¿Y en cuántos metros lineales, cuántos árboles tiene que haber? Eso varía, porque según el tipo de frente y según el tipo de magnitud de los árboles. Estamos hablando ahora, con los cambios que se hicieron en la ordenanza, para darle un buen espacio, los árboles que son los más chiquititos, de tercera magnitud, irían en una distancia entre 4 o 5 metros, ¿sí? Y los de segunda magnitud de 6 a 8 metros. Si en un frente existe un garage y tenemos una distancia posible de 7 metros, bueno, hay que ver también la separación con el terreno vecino y bueno, reubicar los árboles dándole esas distancias o más, pero que se puedan desarrollar bien. Que evita también después las podas sucesivas que se hacen, los tratamientos ya es otra historia, son distintos. Bueno, y hablando de las prácticas que casi tienen que ver con una cultura de una época, por ejemplo, gente que pinta con cal, todavía hay quienes pintan con cal los árboles. Bueno, eso es, en Bahía no se da tanto, pero en los pueblos sí. Eso también está reglamentado por ordenanza y por la ley nacional. Se prohíbe cualquier tipo de pintado, de clavar en los árboles, colocar cartelería, todo eso no se puede hacer, ¿sí? Hay algunos árboles que han sido receptores de algún tipo de hongo, que hemos visto que se han autodestruido prácticamente. ¿Están haciendo algún estudio ustedes respecto a la posibilidad de extinción de determinadas especies? Sí, más que nada con las coníferas. Las coníferas son las que están sufriendo más, entonces estamos proponiendo un recambio a latifoliadas, como te decía, resistentes a ese hongo. Y bueno, y después tenemos los hongos que sí atacan a las plantas cuando se las interviene con poda. Entonces, esa es otra de las explicaciones del por qué no a la poda o qué razones hay para podar, ¿sí? Vamos a ver acá también un montón de fotos que traje con árboles que presentan hongos y que no son coníferas. Y bueno, y hay que evaluar si se saca o no, qué potencialidad tiene la planta de ser riesgosa, ¿sí? ¿Este tipo de hongo es de época? ¿A qué responde? Sí, los hongos, bueno, se desarrollan a partir de la humedad y de la temperatura. Una vez que se introducen en la planta van propagándose y debilitando la parte de la lignina y de la celulosa, y bueno, y se traduce también a la parte radicular, o sea que una planta que vos ves en la parte superior afectada significa que también para abajo puede tener las raíces podridas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hacer un seguimiento, una evaluación, y puede ser que esté la madera muerta, rajada, huecos, tener distintos grados de ahuecamiento, y bueno, en la parte pública hay que evaluar muy detalladamente porque no se puede preservar árboles potenciales de riesgo. Ahora, este tipo de hongos han aparecido últimamente, ya existían, porque mucha gente dice, estos árboles nunca se han secado, nunca han tenido hongos y aparecieron de golpe. Bueno, todo también es un efecto del cambio climático que hay. Se desarrolló, y aparte también por el tema de los monocultivos, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de Paligüe de Bahía Blanca sí se ha visto que empezó a haber una mortandad importante de árboles y es este hongo. Pero bueno, hay que ir, y otra cosa más también relacionada es la densidad de plantación. Si un espacio está muy denso y no es comercial, o sea que no se va a hacer un raleo como para
ir sacando ejemplares y sigue ese estado de asombramiento, sí, el hongo va a persistir.